Pues muy buenas noches, que es justamente el momento donde me encuentro grabando después de bastante tiempo. Este video, ahorita les platico el tema, bueno, ya lo habrán leído justamente en el título. Contento de estar con ustedes después de un tiempecito. Por cuestiones de salud, pues nos tuvimos que ausentar justamente eh, desde las clases de este nuevo ciclo eh, que iba a arrancar, yo creo que con un poco con las expectativas respecto a cómo cerramos el ciclo anterior, pero que bueno, ahora en septiembre nos toca el regreso de última hora, yo creo que avisado de última hora, ¿no? En esta modalidad donde hay días en los que se están en las escuelas de forma voluntaria y hay días que se está desde casa trabajando de forma virtual. Eh, bueno, nos tocó en esta ocasión estar, por cuestiones de salud, les decía, eh, pues, ¿no? Ausentarnos un poquito de esta modalidad y regresar de forma virtual. Y bueno, a través obviamente de las distintas plataformas. Bueno, pero pues no se trata pues, bueno, de hacerle la chillona, ¿no? Yo creo que me siento muy bendecido de estar con ustedes en esta ocasión, eh, mejorando, sobre todo, mejorando, ¿no? El asunto que nos atacó el COVID y nos dio duro, pero que afortunadamente, ¿no? Las cuestiones de la vacuna, sobre todo, y desafortunadamente las cuestiones como la diabetes y el sobrepeso, bueno, pues hicieron lo suyo, ¿no? Volvieron difícil el proceso. Hasta ahí nada más. Oigan, pues estamos en este momento como parte del programa de desarrollo de los adolescentes que se imparte en las licenciaturas que se están formando para la enseñanza y el aprendizaje en la secundaria. Eh, en esta ocasión, y el sentido de este video específicamente para español e inglés, ¿no? La enseñanza y el aprendizaje del español y por separado la enseñanza y aprendizaje del inglés, ambos para el nivel de secundaria. Es el que motiva este video en relación a la materia de desarrollo de los adolescentes. Entonces, vamos a comenzar después, dije, no quería hacerle la chillona, pero sí me aventé 4 minutitos platicando de los que me había pasado, y por qué nos habíamos ausentado un poco, pero pues yo creo que era como catártico decirlo, ¿verdad? Era catártico comentarlo. Déjenme les platico, mis queridos estudiantes, mis queridos alumnos, pues un gusto, pues al menos que me conozcan de esta forma, bueno, es un primer paso. Ya la próxima semana estamos ya trabajando con dinámicas distintas, ¿no? Eh, Fíjense que yo bueno, esta materia se ha ido transformando, eh, sobre todo para el nivel de secundaria, quizás no tanto. Yo creo que las enseñanzas, las licenciaturas con enseñanza para secundaria, eh, el plan no se había trabajado mucho. Entonces teníamos por ahí materiales ya bastante, bueno, no viejos en el sentido de su utilidad, no, sino más bien pues, de las ediciones. Sin embargo, se retoma afortunadamente, cosa que no había pasado en otras reformas de programas, de planes y programas, se retoman de buena manera, creo yo, incluso abren espacio para hablar de otros temas, específicamente de lo que vamos a platicar hoy, que es la infancia, ¿no? Para entender un poco qué onda con este asunto de las construcciones, cómo se construye la visión respecto a la infancia y que justamente nos va a dar pie para hablar de la adolescencia, ¿no? Y entonces, pues este nuevo programa nos invita a partir
de este concepto de construir nuestra visión, ¿no? Sociohistórica, dice aquí, pero ahorita vamos a entender por qué cobra este sentido de sociohistórica, pero de por qué entendemos la infancia como la entendemos. Iba a decir justamente que antes, que cuando impartíamos esta materia, que a nivel de secundaria, pues llevábamos 4 desarrollos de los adolescentes y una quinta materia que hablaba acerca de una intervención educativa, ¿no? Respecto a los adolescentes en situación de riesgo. Y me gustaba comenzar, había una materia en primaria para la licenciatura en educación primaria que se llamaba justamente Psicología del Desarrollo Infantil de 0 a 12 años. Así se llama todavía, creo que está todavía vigente. Ah, no, ya la cambiaron, ya la cambiaron. Y me gustaba comenzar preguntándole a mis alumnos, obviamente, pues las clases en la mañana, les decía, ¿dónde tendría que estar un niño, ¿no? En este momento? Y todos, pues en la escuela, ¿no? Yo creo que es la respuesta más atinada, ¿no? Pero que más revela nuestra construcción de la infancia, ¿no? ¿Dónde tendría que estar un niño? En la escuela. Y en las tardes, pues en su casa, haciendo tarea, jugando con su papá y su mamá. Una construcción, ¿no? Y decimos, bueno, ¿y si no estuviera en la escuela? ¿Y si estuviera en su casa? Y hay quienes me decían, pues bueno, es que estaba en el turno de la tarde. Bueno. ¿Y si no estuviera inscrito en la escuela? ¿Qué pasaría si hoy llegara alguien, un familiar a lo mejor, y te presentaran al miembro, a un miembro, un niño de la familia, y dijeras, oye, ¿y en qué año va? No, no va a la escuela, te contestar. ¿Cómo? No lo, no lo entiendo, no, no. ¿Por qué? ¿Le dan clases en casa? No. Dejamos que él se desarrolle y crezca y participa de las tareas del hogar y participa del negocio familiar y está aprendiendo del negocio familiar, ¿no? De hecho, creemos que es inútil que vaya a la escuela, más bien queremos que se instruya en los quehaceres del negocio familiar. No sé, se me está ocurriendo, lo estoy inventando en este momento. Entonces, pues va a la oficina, se involucra en las actividades del negocio. Son las secuelas de esto, discúlpeme. Se involucra en el negocio, en los procesos. Nos gusta que el niño vaya a la línea de producción. Me estoy imaginando una familia con una fábrica o algo así, me la estoy imaginando, ¿no? Que vaya a la fábrica y que participe de la línea de producción, que se junte con los obreros, que se junte con los repartidores, ¿no? Y que aprenda el negocio desde adentro. Tómala, ¿no? Oye, pero la escuela no es importante. Veía una entrevista que le hacían hace poco a Belinda. ¿Quién sabe si regresó con Cristian Nodal o si nunca cortaron? ¿Quién sabe? Me intriga saberlo. Le hicieron una entrevista a Belinda, ¿no? Y en relación a la escuela dice, tengo un recuerdo vago de haber ido a la primaria y algo así como me da a entender que hizo la secundaria, me da a entender que hizo la secundaria, pero nada más. Y de repente te preguntas, bueno, ¿y necesitaba algo más? ¿Quién sabe, no? O sea, alguien que desde niña se involucró en lo que es eh, su estilo de vida, ¿no? Su forma de vivir. Suena raro, ¿no? Que alguien no estudie, que alguien no vaya a la escuela, que un niño no vaya a la escuela. Suena raro, pero eh, nos vamos a dar cuenta que esta rareza, esta duda de cómo puede ser posible, es una construcción que compartimos todos como parte de una cultura, como parte de un momento, a eso se refiere lo social, y como parte de un momento histórico. Las condiciones en este momento en nuestra sociedad, de acuerdo al momento histórico, social y económico que estamos viviendo,
debería de generar la posibilidad de que todos los niños vayan a la escuela, que todos los niños tengan una familia, que todos los, y qué tipo de familia también son construcciones muy interesantes. Am, pero no siempre fue así, no siempre fue así. Yo a mis chicos de estas licenciaturas les dejaba una afirmación y les pedía que me hablaran acerca de esa afirmación. Y la afirmación era que en algún momento en la historia había niños, pero no había infancia. Y leía sus trabajos, leía por ahí sus análisis respecto a sus investigaciones, algunos fueron de manera muy profunda, pero me gustaba mucho que algunos decían, es que la infancia, la niñez es la etapa más maravillosa de la vida. Mm, no lo dudo que en este momento creamos, en este momento histórico, con las condiciones sociales y económicas, creamos que la infancia, al menos desde nuestra experiencia y desde nuestras vivencias, sea una etapa maravillosa. Um, no sé qué pensaría un niño, por ejemplo, si su país en este momento, por ejemplo, estuviera en guerra, bombardeado. Me pregunto cuál será la construcción de su propia infancia, por ejemplo, de los niños que están acompañando a sus padres en la migración hacia Estados Unidos desde Haití, que tienen que cruzar por México y los están persiguiendo. Um, los niños judíos que fueron recluidos, por ejemplo, en campos de concentración con sus padres, ¿no? Por una condición que no eligieron, ¿no? En la que no se involucraron políticamente o culturalmente o religiosamente, ¿no? O sea, bueno, Julio Cortés hace un análisis referente a ciertos autores. Hoy vamos a compartir un autor. Veía en sus tareas, no quería hacer este video hasta no terminar de revisar la gran mayoría de las tareas. Y veía algunos se encontraron con estos autores que vamos a estar mencionando. Afortunadamente, sin embargo, bueno, habrá que hacer algunas acotaciones respecto a las investigaciones y a las críticas que han recibido estos autores, ¿no? Entonces, bueno, pues comenzamos a platicar sobre cuáles son esas principales visiones respecto a cómo se construyó social e históricamente la infancia de Julio Cortés. Me llama mucho la atención, hay algunas imágenes que no coinciden con el texto, ¿no? Pero quise agregarlas más bien con el sentido de hablar de la infancia un poco y de hablar un poco del autor también, ¿no? Aunque algunas no concuerdan específicamente con la idea del texto, pero algunas ahorita lo vamos a platicar más a fondo. Nos vamos a dar cuenta que sí hay un problema, ¿no? En relación entre el sujeto y el objeto, y es que, ¿no? Um, hablan poco de lo que es la infancia. Es decir, son los adultos los que hablan de lo que es la infancia. Um, soy yo como adulto el que habla de si fui feliz en mi infancia, ¿no? Si lo analizan ustedes. Hace poco yo platicaba con mi esposa y eh, ambos venimos, ¿no? Eh, de familias humildes y de familias con tradiciones y con cultura que pues, seguramente muchos de ustedes comparten, ¿no? En mi caso, un papá trabajador, mi mamá ama de casa y con disciplina muy dura, ¿no? Mi mamá. Eh, pero pues, una vez que platicábamos nuestras vivencias de si nos regañaban, nos castigaban, nos pegaban, si jugábamos, etcétera, mi esposa se quedaba callada y me decía, ¿sabes qué? Yo tuve una infancia feliz. Fui muy feliz en mi infancia, decía mi esposa. Y después de platicar, ¿no? Los momentos complicados y eso de los castigos y del problema con pues, que la mamá nos castigaba y nos pegaba y no, ¿no? Y
decíamos, yo le decía, pues yo también. Y es muy interesante porque el momento como adultos nos hace ver quizás eh, de distinta forma, quizás no tan objetiva, quizás no tan clara, lo que es la infancia, ¿no? Entonces dice, se hace una visión adulta que es externa al objeto, que es la infancia, el objeto de análisis, que es la infancia, en la que no siempre están delimitadas las consideraciones hacia los niños en concreto, de carne y hueso, de manera individual o de manera colectiva, ¿no? ¿Dónde deberían de estar los niños en la escuela? Todos. Deberían de estar en la escuela todos. Es posible que uno no esté en la escuela, ¿bajo qué condiciones? Y ni siquiera necesitan ser culturales o de creencias, ¿no? Puede ser un niño enfermo, por ejemplo, un niño discapacitado, por ejemplo, ¿no? Habían debates, por ejemplo, en relación al tipo de educación que debería tener un niño con discapacidad, ¿no? Hoy alentamos, hoy promovemos su integración a las escuelas regulares, ¿no? Hace 20, 30 años hubiéramos o abogábamos la gran mayoría quizás por escuelas de educación especial, ¿no? Entonces, es de ahí justamente este gran problema, ¿no? Obviamente confundimos o quizás no consideramos la realidad del niño, ¿no? En relación justamente a cómo los representamos, ¿no? ¿Cómo representamos a los niños? Alguien me diría, no, es que los niños son inocentes, son puros, son, ¿no? Am, hace no muchos años, ya quizás para ustedes sean muchos, pero para mí quizás no sean tantos, alrededor que serán de hace 7, 8 años, por ejemplo, a lo mejor un poquito más, no recuerdo exactamente la fecha. Había un niño que se hacía viral, ¿no? Conocido como el Pochis, sicario del cártel de qué, no me acuerdo ni del cártel del Pacífico, algo así se llamaba el cártel, no me acuerdo. Y lo atraparon y lo grabaron los militares, ¿no? Y le decían, ¿te arrepientes de algo? No, no me arrepiento, ¿no? ¿Y por qué torturabas? Pues porque me mandaban. Mucha gente decía, no, pues es que fue corrompido, ¿no? Fue corrompido. Lo corrompieron. Um, y nos hace preguntarnos, ¿no? Esa ternura de los niños es algo entonces eh, intrínseco, parte del niño, de la naturaleza del niño. Hoy es la sociedad la que construye esa naturaleza, ¿no? Porque si fuera la sociedad quien construye la naturaleza, entonces no podríamos generalizar ese sentido de pureza, nobleza, del niño, ¿no? Es decir, cada caso particular o cada caso tendría que ser tratado de forma particular, ¿no? Al final de cuentas, insisto, construimos a través, obviamente, eh, me acordé, ¿no? Si le preguntáramos a la señora amargada de la cuadra que siempre salía a gritarnos de niños, no echen la pelota en mi jardín, ¿verdad? Pues, ¿qué pensaría de los niños? Dirían, pues los niños son groseros, ¿no? Son, no obedecen las normas, son, están podridos, ¿no? Imagínate, ¿no? Una infancia podrida, ¿no? Diría la señora amargada de la cuadra. Así justamente de distintas son estas construcciones, esta ideología, este discurso, este sentimiento respecto a la infancia, muchachos. Este autor, fíjense que este autor en 1960 genera una teoría muy interesante, un método que es pionero, que se llama la historiografía, en relación justamente a la infancia. Genera una tesis donde dice, a propósito de la afirmación con la que estuvieron trabajando, que la infancia fue descubierta. La infancia no existía, fue descubierta, fue inventada posiblemente, ¿no? Ahí a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Genera mucha críticas al método, pero abre la puerta justamente al estudio de qué onda con esas construcciones. Philip Aries
hizo, yo creo que, eh, no sé si fue el primer stalker, ¿no? Stalker corríjanme la pronunciación, de la historia, allá en 1960, se metió a ver imágenes. No, el Face no existía, pero se metió a stalkear las fotografías, fotografías no, esculturas, pinturas, toda aquella expresión artística, sobre todo gráfica, visual, de la Edad Media, a finales de la Edad Media, al principio de la Ilustración, ¿no? Um, y llega a una serie de conclusiones con base al análisis de las imágenes. Es como si, ¿por qué recibió críticas, no? Pues obviamente es como si yo me meto al Instagram de Bárbara de Regil, ¿no? Pues no manches, o sea, imagínate qué chida vida. Hace ejercicio, se acuesta en su sala de lujo al lado del mar, así calarse con su hija y en la noche se pone guapísima y se va a restaurantes de lujo. No le he visto trabajar, ¿no? Nunca ha subido así como, pues como una chamba, no sé, ¿verdad? Bueno, seguramente hacer esas cosas o su proteína, no sé, pues le está dejando una lana. Pero si viera la mayoría de sus fotografías, en realidad su vida, eh, la vida que yo veo, pues es una vida de ejercicio, mucho amor con su familia y excentricidades en relación de gastar en restaurantes, ropa de lujo, etcétera, lugares exóticos, ¿no? Y alguien se preguntará, bueno, ¿esa será su vida? O sea, ¿realmente su vida será así? En esas fotografías son lo suficiente objetivas para podernos dar idea de cómo vive Bárbara de Regil. Bueno, esas son las críticas que recibe Philip Aries. Dice, oye, Philip, tú viste pinturas, ¿no? Viste esculturas, analizaste estos elementos, ¿no? Entraste a catedrales, entraste donde quiera que hubiera una representación artística y llegaste a conclusiones, pero decían, es que las representaciones artísticas retratan momentos muy específicos, no necesariamente la realidad y la cotidianidad de las personas, ¿no? Pues ¿cómo puedes llegar a las siguientes conclusiones, ¿no? Dice Aries que la vida se caracterizaba por ser rica en el asunto comunitario. ¿Qué significa? Que la institución de la familia no tenía, muy posiblemente hace un análisis de un tipo de familia muy primitiva, posiblemente. El inicio de todas las culturas, con él y otros autores no coinciden posiblemente en algo muy del tipo comunista, ¿no? Donde uno hace para todos, donde lo que se caza se cultiva, pues es para todos, donde las mujeres van y cazan también, donde ¿no? Esta idea de que se dedicaban al cuidado de los hijos, dicen este asunto de la vida comunitaria, no, todos le entraban, todos. Y ahí viene lo interesante. Hasta los niños, ¿no? Hasta los niños. Y llega a este elemento, dice, los niños, me hago poquito aquí la cámara para que no me estorbe el texto. Ajá. Dice, los niños al final de cuentas pasaban por una breve dependencia física. ¿A qué me refiero con esta breve dependencia física? Pues están chiquitos, no pueden caminar, ¿no? Y hay que enseñarle a hablar, que tiene que aprender a correr, a saltar, etcétera. Le tomaba varios años, pero una vez que el niño tenía la suficiente, no solo la edad, más bien dominio, ¿no? De su físico, dominio de su cuerpo, pues vámonos a integrarse a las actividades, es decir, ya, pues si quiere comer, vaya y corte frutos, porque necesitamos, ¿no? Vaya y ayude, es decir, en esta vida comunitaria, eh, el niño no era percibido como una categoría en específico, porque todos eran iguales. Muy posiblemente una sociedad primitiva, es una idea muy comunista,
pero pues al final de cuentas Philip Aries lo apoyaba. Hay, insisto, otros autores, hay un libro que se llama Educación y lucha de clases, donde describe un escenario similar, pero insisto, habla del hombre primitivo, antes de que existiera la propiedad privada, que se volvieran sedentarios, y que la institución de la familia cobrara importancia, ¿no? Aunque, bueno, sus estudios Aries no habla de esta comunidad primitiva, él habla más bien de la Edad Media, ¿no? Muy adelantado a lo que dice, por ejemplo, este libro de la educación y lucha de clases, ¿no? Esa comunidad lo describe al inicio de la civilización. Aries no, Aries habla más bien de la Edad Media. Entonces, no hay una categoría específica. Estás chiquito, dependes de tu mamá, dependes del cuidador, ¿no? Una vez que ya no dependes de nadie, vámonos a participar de la vida comunitaria, ¿no? A ser parte, socializando de el mundo adulto, ¿no? Y bueno, en ese sentido, y aquí viene la afirmación de la que partíamos, existían niños, pero no existe infancia. Me gustó mucho la investigación que hace la gran mayoría en relación a la infancia. Dicen, la infancia es una etapa del desarrollo. Bueno, esta construcción de definir características específicas en un momento, en un rango de edad, es una construcción social. Alguien determinó que hay ciertos cambios psicosociales, ¿no?, que están ocurriendo en esa etapa, pero que también dependen, al menos en el aspecto psicosocial, cultural, específicamente le corresponden a este momento, a esta etapa, ¿no? Ahora lo entendemos, es resultado de una serie de investigaciones. Aries dice, no, en ese momento no les valía, o sea, no les importaba, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño, pues era, y ahí vienen más críticas para Aries, el niño era libre, muy libre. Dice, después de que se inventa la infancia, ¿no? Es decir, que empezamos a atribuirles características específicas, ¿no? A esta etapa de vida, dice Aries, perdió libertad, ¿no? Las fuentes, obviamente, a las que acude Aries, pues es pues bastante poco comunes, ¿no? Y que, bueno, pues al final de cuentas lo sostiene en el análisis de arte medieval y renacentista, ¿sale? Y dice, durante la mayor parte de la Edad Media, la infancia no era considerado en el plano de las representaciones artísticas. Por eso llegó a esa conclusión, Aries. Aries ve las pinturas y dice, en Edad Media, dice, pues hay reyes, reinas, princesas, gente haciendo cosas, pero no hay niños. ¿Qué quiere decir? Pues les valían gorro. Al menos eso supuso Aries. Pero dice que en el siglo XIII, más o menos, se empiezan a encontrar con pinturas de niños, pero vestidos. Vean, es que aquí no coinciden las imágenes, ¿no? Pero como vestidos como reyes y como príncipes. Esta idea, ¿no? De los niños con las niñas, sobre todo con vestidos zampones, ¿no? O los niños como marineritos, ¿no? Etcétera. Posiblemente, bueno, como que eran como principitos, ¿no? Venía de esta idea, ¿no? De que, pues dice, no hay algo específico en la ropa que se pueda diferenciar entre niños y adultos, ¿no? Entonces, dice, pues hay como, pues más bien son como adultos miniatura, ¿no? Sin rasgos, sin vestimenta propios de un infante. No es hasta a partir del siglo XIII que comienzan a aparecer de forma pictórica niños en tres formas típicas: ángeles, el niño Jesús y niños semidesnudos, ¿no? Niños desnudos, perdón. Aquí sí las imágenes corresponden un poco. ¿Qué es lo que dice Aries? Dice, algo cambió, algo cambió. Es decir, de no estar en las representaciones artísticas a estar como niños miniatura, ahora como ángeles desnudos, la representación de la Virgen María como niña, el niño Dios, ¿no? Dice, estas representaciones son reflejo de que cambió el sentimiento. Aparece un sentimiento hacia la infancia. Obviamente en el siglo XIV, la iconografía religiosa, específicamente el niño Jesús, la Virgen María como niña,
la infanta, ¿no? Creo que le llaman. Y otros santos, bueno, pues marcarían obviamente el comienzo de una nuevo sentimiento, nueva sensibilidad, ¿no? No es que el arte lo marque. El arte, según Arias, es el reflejo del sentimiento, ¿no? De lo que cambia, ¿no? De lo que cambia. Muy probablemente más adelante, incluso algunos siglos más adelante, a algunos autores se les atribuye la idea de que, um, por ejemplo, con los trabajos de Freud, hay autores, ¿no?, que le atribuyen que Freud nos dice que el adulto enfermó en la infancia y que entonces, por ende, ¿no?, la construcción en ese momento histórico es que si queríamos adultos sanos, debíamos de tener niños sanos. Y ahí entra el asunto, obviamente, psicológico, ¿no?, mental. Pero también otros autores empiezan a hablar de la cuestión de la salud, de lo físico. Dice incluso, ¿no?, después de esta transformación, después de estos momentos, empezarán a surgir algunas disciplinas específicamente para los niños, hablando de la medicina, por ejemplo, varios siglos después de este momento. Pero cobra esencial importancia, por ejemplo, la educación. Ahora sí, porque antes educaban a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no?, a los jóvenes, que esa es otra de las afirmaciones que estábamos discutiendo en relación a la adolescencia. Les decía, hay culturas, perdón, actualmente hay lugares donde no existe la adolescencia. Y muchos llegaron al punto en sus tareas, muchachos, decían, claro, porque por ejemplo, dice, hay chavos que deberían de estar viviendo como jóvenes, lo que significa en este momento en nuestra historia vivir como chavos, no lo están haciendo. Están trabajando, tienen familia ya, tienen responsabilidades distintas ya, no están viviendo la adolescencia. Son jóvenes, claro, son pubertos, claro, algunos, ¿no? Pero el sentimiento, las atribuciones, las acciones, ¿no? El marco social, cultural, psicológico, pues no les corresponde, ¿no?, a la etapa de vida que deberían, según nuestra construcción, pero que a lo mejor hasta en su cultura, pues es completamente aceptado, ¿no? Habrá culturas, por ejemplo, donde un día eres niño, al siguiente día, pues te hacen una fiesta, siembras un árbol, cazas un animal, sobrevives a alguna prueba o pasas por una ceremonia religiosa y al día siguiente eres adulto, ¿no? Niño, adulto. No existe la adolescencia. Vamos a platicar de eso más adelante. Entonces dice, bueno, pues si antes no hablaban de los niños, el hecho de que estén ahora hablando, habla justamente de ese descubrimiento. El descubrimiento propiamente tal de la infancia, dice Aries, se produciría formalmente hasta el siglo XVIII, aunque él empiezan elementos ya de donde se empieza a tomar en cuenta al niño, ¿no? El elemento central de Aries, obviamente, se refiere a que el niño pagó un alto precio del descubrimiento de la infancia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora al niño se le reprime. Pórtate bien, tienes que portarte bien, tienes que formarte, tienes que instruirte porque queremos que seas un adulto que sobresalga, ¿no? Dejó de gozar la libertad de ser valioso por su aportación a su grupo social inmediato, ¿no? Ahí usted no sabe. Alto para la vida adulta. La escuela, donde en la Edad Media convivían niños de diferentes edades con adultos, ¿no?, pasó a ser el espacio propio de los niños y los jóvenes, exclusivamente diseñados para ellos. Obviamente, la infancia es recluida a un mundo privado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde,
en un lugar con bardas, divididos en salones, donde alguien los está instruyendo. Me llama la atención, obviamente, porque pareciera, ¿no? Pareciera, obviamente, que Aries es como bastante dramático en el sentido de lo negativo que fue para el niño su descubrimiento, ¿no? Pero bueno, dice, obviamente ya no goza de esa libertad, ¿no? O es bastante menor a lo que había disfrutado y se le asignan roles específicos del resto de las personas, ¿no? El niño se tiene que ir a dormir temprano, el niño tiene que hacer ciertas actividades de niños, etcétera. Y dice Aries, bueno, pues es que eso no está padre, ¿no? Porque al final de cuentas, el, eh, quizás, no, si le preguntaras a los niños, ¿no? Oye, este, si no estuvieras yendo a la escuela, ¿qué te gustaría estar haciendo? Digo, igual tampoco quiere decir que yo creo, más bien ahora, ¿no? Que tampoco creo que disfrutaran tanto el asunto de involucrarse en las actividades laborales, ¿no? Bueno, productivas, ¿no? De sus grupos sociales. Bueno, pues al final de cuentas, pues también había ciertas obligaciones, ¿no? Tampoco dicen justamente el análisis de las sociedades primitivas, dentro del aspecto, insisto, comunista, ¿no? Pareciera que pues, si yo no quiero ir hoy a trabajar, pues no es de que me quedo aquí acostado y pues al cabo los demás están chambeando para todos. Pareciera que en realidad, pues si yo no coopero, no como, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es el asunto es que todos chambeamos. Entonces, tampoco era no era un paraíso, ¿no? Ese estilo de vida. Pero bueno, Aries toma estos elementos. ¿Por qué los comento, muchachos? Porque ya tengo 37 minutos en esta actividad. Voy a dejar una actividad, ahorita la voy a cargar por ahí en su Classroom, respecto a este autor que obviamente hace una crítica al trabajo de Aries. Lloyd Amaus dice, bueno, pues sabes qué, no, o sea, no es que el niño pagara un precio alto, al contrario, ¿no? Al contrario, hoy en día tenemos una relación, ¿no? Donde pasa con los niños, donde pasamos de su negación, del maltrato, de la violencia, al tener una relación ahora más óptima y más respetuosa de la infancia, donde incluso, aun y cuando la familia, la institución de la familia pasó a ser fundamental en el cuidado y la educación del niño, hoy, o más bien después, ¿no? Incluso es que después usó una palabra interesante, habla de una relación de intromisión. Parecía que nos entrometimos en la vida del niño. Dice, pero hoy pensamos más bien en cuestiones de sus derechos, ¿no? Del cuidado del niño, ¿no? Entonces, hoy hablamos, ¿no? De los derechos, y es una conquista muy, muy reciente, ¿eh? Los derechos de las y los adolescentes, perdón, de las es que creo que es de la gente joven, me parece que es de la gente, los derechos de las y los jóvenes. Están también los derechos sexuales y reproductivos de las y los jóvenes, y entonces la otra es los derechos de la gente joven, creo que así se llama. Entonces, hay un revuelo ahora, ¿no? En relación al Estado por cuidar y proteger estos derechos, tanto en niños como en jóvenes. Entonces, ese es el análisis que se da. Dice, no, Aries, te equivocas, ¿no? O sea, no es que el niño haya pagado un precio caro. Al contrario, hoy tenemos una relación más óptima y respetuosa. Entonces, bueno, justamente en relación a este autor, será la actividad, justamente cumpliendo los 40 minutos de video, ¿no? Menos quiten los 5 minutos de saludo. Pues yo creo que es más que suficiente para terminar la conversación y entender un poco el sentido del análisis, de dónde surgió la afirmación que estuvieron analizando en sus actividades y que, bueno, será parte importante para seguir construyendo de cómo surge eh, esta construcción de nuestra visión respecto a la infancia y respecto a la adolescencia. Y entender que son construcciones, sobre todo, que son construcciones, que una cosa es el niño y que una cosa es el joven o el puberto. Vamos a hablar de la pubertad muy próximamente. Y que bueno,
justamente el momento histórico, insisto, social y económico que estamos viviendo nos permite justificar la visión que tenemos respecto a él. Gusto saludarlos. Seguramente la próxima semana, si todo sale bien, pues incluso vernos. Vamos a tratar de estar al menos de manera sincrónica. Y bueno, pues nos despedimos. Recuerden, voy a subir esto por ahí creo que en mi canal de YouTube y después, bueno, lo voy a estar compartiendo en su Classroom. Pues bueno, la intención es que pues, traten por ahí de activar incluso la campanita de notificaciones para que estén pendientes de cuando estoy subiendo el material. Me despido. Pasen muy buenas noches. Lento, pausado y de repente me gana la tos, pero me da mucho gusto estar con ustedes y ojalá que en relación a esa afirmación y que empiece los debate Lloyd Amaus como un crítico de la tesis de Aries. Vámonos. Buenas noches. Hasta luego.